Hoy les voy a mostrar cómo reproduzco continuamente mis plantas de albahaca durante toda la temporada. Para comenzar, corto tallos de 10 centímetros aproximadamente de longitud. Podemos elegir los que salen del tallo principal, como chupones, o también podemos elegir aquellos que están más altos, como en las puntas, y de paso aprovecho a podar la planta, que le viene muy bien, y a la vez la reproduzco. Cuando comienza la temporada de la albahaca en el hemisferio sur, que es en primavera, comienzo a sembrarla. Solo siembro la primera tanda, luego la reproduzco a través de esquejes, como les estoy mostrando en este video. Paso seguido, saco con mucho cuidado con la mano o una tijera desinfectada todas las hojas de la parte inferior del tallo y lo coloco en un vaso con agua. No utilizo enraizantes en mi caso, sé que hay gente que sí. Algo muy importante es, como máximo cada 3 días, renovarle el agua hasta que saquen las raíces y después la pasemos a su lugar definitivo. En 7 a 10 días los esquejes tendrán una buena cantidad de raíces y las coloco en macetas individuales. No solo los reproduzco para mi huerta, sino también para regalar a los profes de mi escuela y a mi familia y amigos. Los trasplanto en macetitas individuales en donde crecerán hasta el doble de su tamaño para después pasarlos al lugar definitivo. El sustrato que utilizo para los trasplantes, como siempre, y ya les comenté en otros videos, es rico en materia orgánica, con compost o también con humus de lombriz. La albahaca es fundamental en la huerta porque repele plagas y es un excelente cultivo para asociar con los pimientos, tomates, berenjenas y zapallitos, entre otros. Como siempre, para finalizar cada trasplante, un buen riego. También algunos esquejes lo trasplanto directamente en el lugar definitivo. Espero que les haya gustado el video y se animen a reproducir plantines de albahaca, que como habrán visto es súper fácil. Saludos.